Quiero compartir con ustedes un breve testimonio antes de ir a la palabra. Si la quieren buscar, vamos a hablar una palabra bien sencilla que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, a partir del verso 17. Pero antes quiero decirles que la palabra que voy a compartir hoy, con lo sencilla que es, estoy seguro que vino de parte de Dios. Porque yo siempre he dicho que hay varias clases de quebrantamiento. Y muchas veces, como la palabra de Dios es una espada de doble filo, hermanos, nosotros los predicadores somos los primeros que somos cortados por ella. Y muchas veces yo me he parado aquí, usted lo ha visto, y digo, estoy quebrantado espiritualmente. Y el quebrantamiento espiritual no es más que el espíritu nuestro doblegarse, rendirse, al comparar lo grande que es Dios, al constatar a través de su palabra lo bueno que Él es, y comparar y ver lo imperfecto de mí, y entonces sentirme que no soy digno de compartir la palabra que voy a compartir. Otras veces el quebrantamiento pudiera ser emocional. Y muchas veces mi esposa es testigo. Yo le he dicho, generalmente yo utilizo las madrugadas para buscar el rostro de Dios. El Señor me habla a altas horas de la noche, ya cuando todo el mundo se ha dormido. Allí empieza la intimidad y me apena mucho con ella, porque por más que le he dicho, descansa, déjame, el Señor está conmigo, estamos Él y yo, pero ella, todo el tiempo que yo estoy buscando el rostro de Dios, ella está orando por mí. Y si yo duro 3, 4 de la mañana, ella también dura 3 y 4 de la mañana. Y en ocasiones ella se ha tenido que levantar de la cama y venir y acariciarme, porque me encuentra que estoy llorando delante de la presencia del Señor, y me dice, ¿qué te pasa? Y yo no puedo ni siquiera responder muchas veces, y ella entonces se da cuenta que no es nada específico, que es que Dios está tratando con mi corazón, y mis emociones salen a la luz. Y eso es un quebrantamiento emocional también. Está el quebrantamiento físico. Muchas veces al pasar toda la noche sin dormir, hermanos, la verdad es que mi carne se siente débil cuando me siento, cuando llega el momento de compartir la palabra y tengo que depender de Él y decir, Señor, ayúdame, habla tú a través de mí. Es algo como instantáneo cuando subo aquí, entonces mis fuerzas me son como dadas de repente, de golpe, y puedo predicar con autoridad, aunque al terminar necesito un tiempo de reponerme. Pero hoy yo he sido quebrantado en una manera diferente, y yo creo que el Señor ha quebrantado mi hermenéutica, porque yo tenía tantas expectativas de lo que iba a predicar hoy, hermanos, que yo hice un esquema mental de lo que sería este mensaje, e iba a predicar desde Génesis hasta Apocalipsis. Iba a empezar en Génesis 20, cuando Abraham fue con su esposa delante de Abimelec, y por él decir que era su hermana, Abimelec casi peca delante de Dios, pero el Señor no le permitió. Y cuando vino y le dijo esto a Abraham, y tú estás loco, ¿por qué haces esto? Y entonces dice la Biblia allí que Abraham oró y fueron sanados Abimelec y su esposa, que no podían tener hijos, y desde ese momento fueron sanados. Fue el primer clamor que se registra de sanidad en Génesis. Iba a llevar a la iglesia a través de un paseo por el Éxodo, donde el Señor se estableció a sí mismo como el sanador de Israel, donde le dio como punto de referencia al pueblo de Israel para reconocer que eran su pueblo, que ninguna de las plagas que tocaban a Egipto les tocarían a ellos.
Y dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Iba a dar un paseo a través de la soberanía de Dios. Porque habiendo tantos leprosos en Israel, el profeta Eliseo declara palabra de sanidad y le pide a un general sirio que vaya y se bañe en las aguas del Jordán. Y fue completamente limpio de la lepra. Para que entendamos, hermanos, que Dios es soberano. A veces nosotros oramos como si Dios fuera nuestro siervo. Señor, sana, Señor, haz esto, Señor, haz aquello. Solo quiero corregir a Angélica en algo. Yo no anuncié que Dios haría milagros hoy. Yo anuncié que yo iba a predicar el evangelio de la sanidad. Y dije que Dios, en momentos así, obraba milagros en medio de su pueblo. Y los motivé a que trajeran a los enfermos. ¿Recuerdan? Porque yo no soy el Señor, yo soy el siervo. Yo estoy haciendo lo que Él me ha dicho que haga. Y Él va a hacer lo que es su voluntad hacer. Porque Él es el hacedor de los milagros. Y yo creo que hoy habrá en esta casa sanidad. Iba a llevar a la iglesia al entendimiento de que Dios tiene poder por encima de las cosas naturales. Una de las cosas que Dios me habló cuando compartí los anuncios, hermano, y yo quiero que usted entienda que cuando yo comparto un anuncio aquí es algo espiritual también. Así que usted preste atención cuando yo comparto anuncios y gócese de que yo pueda hacerlo, porque Dios lo usa. Y una de las cosas que Dios me dijo: ¿me estás limitando? Yo te dije que era solo sanidad física. Piensa bien qué fue lo que yo te dije. Yo dije que iba a hablar de sanidad, Señor. Espérate. Tú eres el Señor, o sea, de sanidad. Y Él dijo, ¿y por qué tú mencionaste solo a los enfermos? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para sanar todo? ¿No fueron sanadas las aguas amargas? ¿Y creen que fue por las hojas que se le echaron? Fue por el poder maravilloso de Dios, que quería traer provisión a su pueblo para que no muriera de sed. Y el Señor me dijo: sanidad conlleva restaurar salud en cualquier área. Yo puedo sanar lo material. Yo puedo sanar los objetos inamovibles. Yo puedo sanar la enfermedad. Yo puedo sanar un matrimonio. Yo puedo traer salud a las familias. Yo puedo restaurar todo porque yo soy quien hago nuevas todas las cosas. Así que en un momento cuando yo haga un llamado para ministrar, yo quiero que pasen todos los enfermos, pero yo quiero que pasen los que estén en necesidad de que su matrimonio sea sanado. Yo quiero que pasen los que necesitan que sus emociones sean sanadas. Yo quiero que pasen los que necesitan que su carácter sea sanado. Yo quiero que pasen los que necesitan que sus finanzas sean sanadas, porque Él es Jehová, tu sanador. Y quería llevar a la iglesia, casi estoy predicando el mensaje que tenía, pero esto es una introducción, porque Dios me dijo que lo cambiara. Quería llevar a la iglesia al entendimiento de que Dios es especialista en imposibles. Porque en el libro de Ezequiel se registra, y nosotros decimos, bueno, es que está muy avanzada la enfermedad. Y en el libro de Ezequiel se registra que Dios le dijo al profeta que declarara palabra de vida sobre unos huesos secos. Ni siquiera era sobre un cadáver que estaba ahí frío y que maquilladito, que lo acababan. Huesos ya secos. Y al declarar la palabra el profeta, y he aquí hoy un profeta del Dios Altísimo. No me miren a mí y mis imperfecciones. Miren la gracia y la autoridad de Él y su Espíritu Santo en mí. Por eso con autoridad puedo declarar: aquí hay un profeta de Jehová, el Dios Altísimo. Dio la palabra y sobre esos huesos vinieron los ligamentos,
los músculos, la carne, la piel y esos huesos secos que no tenían esperanza. Que nadie te quite la esperanza cuando está aquí el Dios de toda esperanza. Yo no sé cuál es la situación con la que viniste. Lo que sí sé es que al Dios que yo le sirvo solo tiene que decir la palabra, mandar a su profeta que diga la palabra, y los huesos secos se llenarán de vida y le alabarán y le glorificarán. Quería llevar a la iglesia a través de un proceso de entender que el ministerio de Jesús, y de eso sí voy a mencionar algo, estuvo lleno de sanidades y de milagros. Leí a Angélica, y qué bueno que lo leyó, así yo no tuve que leer ese pasaje que estaba en mis bosquejos, de que traían multitudes de enfermos. Y Jesús le decía, no, que estoy cansado. Eso fue lo que ella leyó. Dijo que a todos, diga T-O-D-O-S, todos los sanaba. Jesús se compadecía de la necesidad y cambió. Sigue siendo el mismo hoy. Y Él se compadece de tu necesidad. Por eso yo puedo decir que Él hoy quiere sanar las áreas de necesidad, porque no lo voy a limitar. Fue un boche que me dio. Las áreas de necesidad que haya en tu vida. Mi esposa sí sabe el tiempo que yo tengo orando por esta mañana. Ella sí sabe las expectativas que yo tengo. Y le sirvo a un Dios que nunca se ha quedado corto en las expectativas que pone en mi corazón. Yo soy un soñador de sueños. Pero ¿saben quién fue que me hizo así? No fueron mis padres. Los amo entrañablemente, pero no fueron ellos. Mi corazón ha sido preñado de sueños por aquel que puede hacerlos realidad. Aquel en quien están mis planes y las realizaciones de los mismos. Y yo quiero que tú entiendas que Dios permite hoy que también hayan señales y prodigios para la alabanza de la gloria de su nombre. Iba a pasar por el libro de los Hechos y quería llevar a la iglesia al entendimiento de que con la ascensión de Jesús no había terminado el ministerio sanador de la iglesia, sino que más bien comenzaba. Dice la Biblia que sacaban a los enfermos para que cuando pasaran los discípulos, pero eso es mayor que lo que Jesús hizo. Cuando pasaran los discípulos, aún la sombra de ellos sanara a los enfermos. Y quería terminar en el esquema que tenía en Apocalipsis, donde decía el futuro de esperanza glorioso que Dios tenía reservado, tiene reservado para ti y para mí, que es un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. ¿Saben? El ministerio de sanidad sobrenatural, el don de sanidad sobrenatural, es un don para este tiempo. En los cielos no vamos a necesitar nadie que interceda por necesidad de sanidad, porque allá no habrá necesidad de ser sanados, porque no habrá enfermedad. Yo no sé a usted, pero a mí, que últimamente he tenido que estar yendo a médicos y escuchando a médicos hablarme muy fuerte y decirme cosas muy feas, para mí es grandioso pensar, yo no sé tú, médico que estás ahí, pero yo voy a estar en un sitio donde la enfermedad no me va a acompañar. Y ese era mi esquema. Y Dios me dijo que predicara esto. Preste atención. Aconteció un día que él estaba enseñando, Lucas 5:17, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió
que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con la camilla y lo pusieron en medio. ¿Dónde? Delante de Jesús. Al ver él la fe del enfermo, mírelo en la pantalla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos. 3 días más tarde, un mes, al instante, y se fue a su casa quejándose. Escúcheme que estoy emocionado y se me cruzan las letras. ¿Cómo dice? Fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Alabado sea el Señor. Santo es el Señor. Lo que se nos está explicando aquí, hermanos, es que la personalidad de Jesús era atrayente. Por eso se había reunido allí una multitud. Estaban aún los fariseos y los escribas, la crema innata de la sociedad judía, y el pueblo sencillo se habían reunido delante de este hombre que había traído buenas nuevas de salvación, que había acercado al reino de los cielos. Lo había traído el rey. Descendió de su trono y se hizo como uno de nosotros para desde nuestra condición salvarnos. Y ellos no dejaban de maravillarse por tantos milagros que Jesús había hecho, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y hubo algunos hombres que creyeron en eso y quisieron llevar a un paralítico a los pies de Jesús. ¿Y saben qué evangelio estamos leyendo? ¿Alguno sabe qué profesión tenía Lucas? Médico. Hermanos, ¿y no les sorprende que un médico hiciera una pausa en la narración de este milagro para decir: y Jesús estaba operando en el poder de sanar las enfermedades? La intelectualidad del médico, la tecnología y la ciencia que manejaba, no fueron un obstáculo para que él reconociera que éste no necesitaba tecnología y ciencia, porque no operaba en lo natural,
sino en lo sobrenatural de Dios. Y qué bueno que Dios usó un médico para narrar esto. Para que nosotros entendamos que Dios usa a los médicos, usa la ciencia para regalarnos el don y su favor. Pero que hay momentos en que tenemos que confiar en algo más. En que nuestra fe no puede estar puesta solamente en el esfuerzo. Y vamos a ser diligentes. Y vamos a hacer el esfuerzo. Pero nuestra confianza la vamos a depositar en aquel que nunca falla. Aquel que ciertamente tiene poder. Vi a algunos como extrañados cuando dije lo que dije. Verso 17, segunda parte. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ese mismo poder está disponible hoy. Y si pareciera una locura y si pareciera algo que no es lo normal, es porque no lo es. Y es porque una locura. Lo que pasa es que las cosas espirituales han de ser discernidas espiritualmente. Yo te digo que el poder espiritual del Señor está aquí hoy dispuesto y disponible para sanar. Y estos hombres creyeron eso. Y yo te pregunto, ¿lo puedes creer tú? Y no se aferraron a los obstáculos. Hermanos, ir cargando en una camilla donde hay una multitud agolpada, hacía imposible que ellos llegaran a los pies de Jesús. Y estos hombres no se amilanaron, no se quejaron, no dijeron, pues yo no voy porque está muy difícil. Ay, yo tengo muchos sueños. Sí, me invitaron, pero es que hoy es domingo. Yo lavo los domingos, eso no lo pueden hacer un lunes. Estos hombres entendieron que estaba allí Jesús. Y buscaron la manera, se subieron al techo y ojo, no escatimaron el costo. Porque está claro que el dueño de la casa no se iba a quedar así. Ellos hicieron un hoyo en el techo. Que no lo narre la Biblia no quiere decir que después el dueño no le cobrara. O dígame usted, si yo me aparezco en su casa y hago un hoyo en el techo, y usted va a estar contento. Sin embargo, ellos no escatimaron costo porque tenían fe en que Jesús podía sanar a ese enfermo. Y dice que haciendo malabares, hermanos, porque bajaron la camilla desde el techo y lo pusieron en el mismo medio. No dice el mismo medio la Biblia. Dice en medio, ¿verdad? Pero es el mismo. A los pies del Maestro. A los pies de Jesús. Y fue tan maravilloso este acto que yo diría que sería hasta de desvergüenza. Qué lanzados fueron estos hombres. No tuvieron miedo siquiera a ser rechazados por Jesús. Y sin embargo Jesús se sorprendió de la fe de ellos, dice. Y por eso, por la fe que vio en ellos, Él que tiene el poder y que es misericordioso, obró a favor de ellos. Yo te quiero preguntar, ya que el Señor me dijo que no lo limitara, ¿tienes tú una necesidad? ¿Hay en tu vida alguna área que necesita sanidad? Física, emocional, espiritual. Yo voy a hacer la parte que me toca. Dios ciertamente va a hacer la parte que le toca. ¿Sabes cuál es la parte que te toca a ti? Tener fe y creer que Dios lo va a hacer. Si crees,
no hay nada imposible. Dios puede hacer todas las cosas porque Él es Dios todopoderoso. Pero la manera en que Jesús ministró a la vida de este hombre fue diciéndole: tus pecados te son perdonados. ¿Ustedes creen que cuando estos hombres que mostraron una fe en Jesús hicieron todo lo que hicieron, lo hicieron con el propósito de que Jesús le perdonara los pecados a este hombre? ¿Era ese el milagro que ellos estaban pidiendo? Díganme, respóndanme. Ellos buscaban sanidad física para él. Pero ¿saben? A Jesús no le interesa solamente saciar la necesidad que tú presentas delante de Él. Él quiere saciar todas tus necesidades. Y al ver este hombre, aquel que conoce las intenciones del corazón, entendió: pero la parálisis es lo de menos, porque total son 70 años la vida del hombre, y uno más fuerte 80. Si yo lo dejo paralítico, este hombre ahorita ya cumple los 70 y ¡pra! Colorín colorado. Pero este hombre necesita perdón de Dios. Este hombre necesita que sus pecados sean borrados, para que no importa el día o la hora en que sea llamado a la presencia de Dios, tenga vida en mí y a través de mí. Para que su vida no se limite a ese tiempo, sino que en mí tenga vida en abundancia y vida eterna. Y yo quiero decirte hoy, si has venido con la idea de que Jesús sacie tu necesidad, la primera necesidad que Dios va a mirar es tu necesidad de eternidad. Porque Él te ama tanto que dejó su gran tesoro, el cielo, y vino y se humilló hasta lo sumo, para desde la condición de siervo como tú y yo, se hizo todavía más siervo, porque fue crucificado, fue a la muerte, muerte de cruz. Pero a través de esa muerte ganó para ti y para mí vida eterna en Él. Y lo único que tú y yo necesitamos es aceptar ese regalo. No importa lo costoso de un regalo que yo te ofrezca, si tú no lo recibes, no tiene ningún valor en tu vida. Sin embargo, Él hoy pagó el precio más grande del universo, su sangre, para que si tú decides aceptarlo, tú puedas tener salvación y vida eterna. Jesús siempre va a mirar primero tu necesidad de eternidad. Y cuando estos hombres empezaron a murmurar en su corazón, y yo les voy a hacer dos preguntas rápidamente. ¿Estos hombres conocían o no conocían la ley? Dice ahí, eran doctores de la palabra. ¿Hay algún doctor en teología aquí? O sea que ni siquiera aquí, ninguno de nosotros estamos al nivel que estaban esos que estaban a los pies de Jesús allí. Y yo quiero que analicemos la teología que ellos en su corazón estaban aplicando a esto. Y decían: esto se constituye en una blasfemia, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y yo quiero que usted me diga si teológicamente el punto de que solo Dios puede perdonar pecados está correcto o incorrecto. Dígalo sin miedo. Está correcto. ¿Y cuál fue su error? Que Dios estaba ahí delante de ellos y no podían reconocerlo. Tú y yo no cometamos hoy el mismo error. Quizás tú y yo no somos doctores en la ley, pero nos ha sido dada la revelación y el discernimiento de parte de Dios, y su Espíritu Santo que mora en nosotros nos muestra todas las cosas que Dios quiere enseñarnos. Estos doctores de la ley, con toda su intelectualidad y con todo su conocimiento, no pudieron reconocer que quien les hablaba allí era Dios mismo hecho hombre.
Y ciertamente solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Pero por cuanto el Hijo es Dios mismo, parte de la santísima, augustísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. He estado leyendo últimamente el juramento trinitario. Se nota, ¿verdad? Y por cuanto el Hijo es Dios mismo, Él tenía el poder. Tiene hoy el poder de perdonar los pecados. Y algo, con esto voy a terminar esta parte, algo que llama poderosamente mi atención es que cuando Jesús los corrige y le dice que qué es más fácil decir, si tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Cuando le dice para que se reconozca que el Hijo tiene autoridad de perdonar pecados, le dijo, ¿tus pecados te son perdonados? No. ¿Usted lo notó? ¿Quién dijo no? ¿Usted lo notó? ¿Qué le dijo? Para que se reconozca que yo tengo autoridad de perdonar tus pecados. Él le dijo algo. ¿Qué le dijo? Espérate, porque si él hubiera empezado por ahí, no se hubiera levantado el chisme de los fariseos. Porque total, eso era lo que ellos querían que él hiciera. Despliegue de su poder sanador, el cual Lucas, el médico, había dicho que él estaba ahí operando en ese don. ¿Y por qué Jesús ahora dice que para demostrar lo primero, entonces hace lo segundo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya había perdonado los pecados de ese hombre. Su sacrificio es válido una vez y para siempre, dice la Biblia. No tiene que él que perdonarte una y otra vez y ahora que le expliqué a los fariseos cómo es. Entonces, ahora sí, 1, 2, 3, porque es mecánico. Porque es una varita mágica, no. Ya el que tenía la autoridad le había dicho, hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando él dice es para que se demuestre que tengo autoridad, lo que está diciendo es, ahora yo le voy a enseñar que yo soy Dios. Y solamente Dios tiene poder de sanar los enfermos. Por eso, hermano, a mí no me gusta que nadie diga, yo oré y fulano se sanó. Porque el micrófono, yo tengo un micrófono puesto aquí, y él no dice, el pastor está hablando y yo lo estoy amplificando. No. Él hace lo que tiene que hacer. Y si el día que no suene, no sirve. Y lo boto y compro otro. Y eso somos tú y yo, un instrumento del Dios Todopoderoso, que tú y yo no somos dignos de estar puesto en esa boca. Para lo que Él hable se oiga a través de nosotros. Y por eso Él dijo, yo soy Dios. Y te lo voy a demostrar haciendo lo que tú necesitas ver. Señales y prodigios. Y todavía hoy para eso sirven las señales y los prodigios, para que tú creas. Bienaventurados los que creen sin ver. No esperes un milagro para creer en la gracia, el favor, el amor de Dios para tu vida. Dios quiere amarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte valor. Dios quiere llevarte a una profundidad y a unas alturas en Él. Miren, profundidad y alturas en Él, donde tú no has ido. Él quiere que vivas esta vida con el significado y el propósito con el que Él la creó para ti. Y eso es lo importante. Y todo lo demás te será añadido, dice la palabra. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le serán añadidas, porque Él solamente tiene que decir, ¡hey! A ti te digo, joven, señora, anciana, anciano, pastor, niño, a ti te digo, levántate y anda. Yo no les estoy hablando de algo que me han contado. Yo no les estoy hablando de algo que he leído. Yo les estoy hablando de la palabra de Dios, que es fiel y que yo la he vivido. La he vivido en mí, la he vivido en mi familia,
la he vivido en mi iglesia. Y yo quiero, para reforzar esto que estoy presentando, compartir con ustedes un breve testimonio de lo que Dios hace en medio de esta casa, que a veces no lo hablamos mucho, pero que tenemos que ser agradecidos y con libertad de expresar lo bueno que Dios ha sido. Y yo quiero compartir este testimonio, una joven valiosísima, valientísima, a la cual yo amo con todo y que he creado un vínculo muy cercano con ella y he visto lo que Dios está haciendo, porque sé que cuando Dios sana el cuerpo, trastorna todo, perdona los pecados y transforma el carácter. Y yo sé que todavía ella va por más, que Dios está haciendo algo nuevo en ella y ella quiere compartir con ustedes brevemente algo de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo quiero que ustedes, para animarla un poco, la gloria es de Dios, pero le demos un aplauso a Melina, que va a compartir con nosotros algunas cosas. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por el valor que me ha dado subir aquí a testificar lo bueno y maravilloso que ha sido el Señor. En el año 2014 fue un año de mucha tristeza y dificultades para mí y mi familia, debido a un terrible proceso por el cual tuve que pasar. Fui intervenida quirúrgicamente 2 veces en un solo mes por un tumor. Los médicos me decían que podía quedar con una parálisis facial en ambas operaciones, pero yo siempre tuve mi confianza puesta en el Señor, de que todo iba a salir bien. Siempre tuve fe en Él. La última operación, mientras que me encontraba en el quirófano, solo cantaba una canción, la cual era el himno de victoria. Esta canción fue la que me dio fuerzas para superar esto y seguir hacia adelante. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón,
Si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Durante este proceso que me dijeron que podía quedar con una parálisis facial, solo le pedí al Señor que me ayudara a cruzar el otro lado del mar, porque solamente en Él podemos obtener la victoria y confiar en Él. Luego de esto fui sometida a 2 tratamientos. Uno fue de quimioterapia y otro de radioterapia. Al saber que me iban a dar quimioterapia, me pregunté a mí misma, ¿por qué a mí? Pero luego dije que el Señor tendrá un propósito para mí en mi vida. En esta tercera batalla, perdí parte de mi pelo, no podía ingerir alimentos, se me quemó la garganta, no podía tragar, solamente líquidos. Mantenía mi confianza puesta en el Señor y para que Él me ayudara a cruzar el mar nueva vez. En esta batalla también la pelearon mis hermanos en la fe. Y por eso hoy estoy aquí, sana y salva, para la gracia del Señor Jesús. Dios les bendiga. Yo le dije a Melina que yo no quería de ninguna manera invadir su privacidad y que no compartiera con ustedes ningún detalle que ella considerara que podía afectar esa privacidad. Pero ella quiso, yo no sé cuántos pudieron ver en la pantalla, ella quiso traer fotografías de su pelo, un pelo que le llegaba a la cintura prácticamente, y su cola, de su área del cuello y de la cara, cómo fue quemada por este tratamiento, de su proceso quirúrgico, donde su cara tan hermosa, miren cómo la gasa cubría todo un lado de la cara. Y yo le quiero decir, hermanos, mírenla, ¿ustedes notan algo? Lo que la veo es hermosa y radiante, ¿verdad? ¿Cuántos la ven hermosa? Y la respuesta de ella, cuando le dije que no quiero invadir tu privacidad, lo que me dijo: pastor, yo tengo 3 años casi, 2 años, esperando compartir y decir lo bueno que Dios ha sido conmigo. Yo no tengo nada que esconder, porque lo único que puedo mostrar es la fidelidad de Dios en mi vida, y eso no me avergüenza. Y yo quiero que toda la iglesia la apoye en eso. Gracias, Melina, eres muy valiente. Siéntate. Así es. Cuando yo me paro aquí y digo que Dios sana, es porque Él sana. No porque me lo contaron, porque lo he vivido. Hermanos, si para mí fue doloroso en ese tiempo, mis hermanos tenían un solo vehículo. Imagínense, Guillermo trabaja en la calle. Un día está Guillermo en Elia Piña y el otro está en Bávaro. No tenían manera y yo me ofrecí, le dije, yo quiero llevarla, era diario, día tras día. Yo quiero llevarla al tratamiento. Y qué bueno era para mí cuando yo llegaba y Melina se montaba en el vehículo y decía: pastor, hoy comí, hoy, mire, de verdad que todo me cayó bien, me siento bien. Ese día, hermano, para mí era una victoria. Y era muy fácil hablar con ella. Pero había un día que me decía, se montaba en el vehículo y no podía ni siquiera compartir una palabra conmigo. Y yo tener que mostrar la misma sonrisa y decirle: hoy las cosas no están tan bien, pero qué bueno que hay un mañana. Qué bueno que Dios hace algo nuevo cada día. Y le dije: mira, prepárate, porque en enero, esto lo hicimos como en septiembre, yo no recuerdo exactamente el tratamiento. Y le dije: pero en enero tú vas a entrar a tu universidad.
y vas a empezar a ser la doctora que quieres ser. Y prepárate para decirle a tu papá que te enseñe a manejar. Y si él no quiere, ven y habla conmigo, que si lo tengo que poner en disciplina, lo pongo. ¿Saben? Y al año siguiente, ella llegó aquí un día manejando el carro. Y le digo, muchacha, ¿y te dejaron salir sola? Y me dice, no, yo tengo licencia ya. Y ahora, el placer de ella y lo que yo tengo que aguantar por ser pastor, es que ella viene y me dice, pastor, siéntese aquí, venga. Y me abre un video de ella abriendo una rana en dos y sacándole los órganos, porque está practicando, ya está en su segundo, ¿verdad? Segundo, ¿cuántos van? No más. Sí, quinto cuatrimestre ya de medicina. O sea que ahorita será una de nuestras doctoras. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y yo quiero terminar leyendo un versículo que está ahí mismo. En el capítulo 5. Voy a leer eso y uno que está en Hechos. En el capítulo 5 de Lucas dice que un leproso se le acercó a Jesús. Lo voy a parafrasear para poder leer el que está en Hechos. Pero para que usted sepa, estoy en el capítulo 5, versos 12 en adelante. Dice que un leproso se le acercó a Jesús y vino delante de él y le dijo, yo sé que si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús no titubeó y le dijo, sí, quiero. No sé si tú entiendes cómo funciona esto. Cuando hay fe, en Jesús hay poder. Cuando no hay fe, en Jesús también hay poder. La diferencia no la hace Jesús. Él está ahí. La diferencia la haces tú con la decisión que tomas. Y él le dijo, yo sé que si tú quieres limpiarme, yo soy sano. Y él le dijo, sí quiero. ¿Qué necesidad tienes? Jesús te dice, sí quiero. En el libro de los Hechos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y que se reunían todos unánimes en el pórtico de Salomón, Hechos 5:12. Y que los que creían en el Señor, verso 14, aumentaban más en número de hombres y de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y que aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. En el texto que leímos en Lucas 5 dice que cuando el hombre se levantó y tomó su camilla y salió, no salió quejándose, no salió reclamándole al Señor, ¿y por qué me hiciste pasar este proceso? O sea, ya salió, pero ¿por qué me hiciste pasar este proceso? No, dice que salió glorificando a Dios. Y que todos los que lo veían, glorificaba a Dios. Yo quiero que para la alabanza del nombre del Señor, ahora también Dios haga conforme a sus obras.